Buenos días. Saludos a las señoras y los señores y los colegas presentes hoy aquí. Yolanda. Buenos días a todos y a todas. Soy Yolanda Santos de Iron Mountain, la empresa con la que colabora Pietro. Y hoy hablamos de la transformación digital de la Embajada de Italia en España. Como ha dicho Miguel, es un problema, una problemática que está envolviendo todas las administraciones públicas en Europa. Y esto no es un proyecto de la Embajada, ¿verdad? Es un proyecto del Ministerio de los Asuntos Exteriores italiano. Y entonces todas las sedes de la Embajada en el mundo hay que digitalizar el archivos. Puede imaginar ahora de qué vamos a ver hoy, cuál es la situación, el reto y lo que imaginamos serán los resultados. La Embajada de Italia en España es una red diplomática consular que ofrece los servicios consulares para los ciudadanos italianos residentes. Y aquí en España están residentes en la circunscripción de la Embajada en Madrid, incluidas la provincia y regiones de Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla, León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Ceuta y Melilla. Y todos los servicios son prestados por la Cancillería Consular de Embajada de Italia en Madrid. En vez de los servicios consulares para ciudadanos residentes en las Islas Canarias son prestados por el Viceconsulado de Arona. Los servicios consulares para ciudadanos residentes en la circunscripción del Consulado General de Italia en Barcelona, incluidas las provincias y regiones de Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana y Principado de Andorra, son entregadas directamente por esa oficina consular. La situación. Nosotros como embajada vemos la necesidad de ampliar el espacio de atención al ciudadano utilizando la zona de archivo y se plantea diferentes alternativas: externalización, digitalización o transformación. El problema no es que se debía hacer como lo han hecho otras administraciones, pero se puede empezar a aprender cómo lo ha hecho. Entonces, la sociedad está evolucionando de forma continua y esto lleva a los ciudadanos a la empresa a demandar mayor accesibilidad y mayor calidad a los servicios que utilizan. Entonces, el archivo recoge expedientes, el registro de italianos residentes en el extranjero, que incluye todos los documentos de estado civil, el documento de identidad, el pasaporte, el visto por viajar, del núcleo familiar de referencia. Me quedo aquí, dale para atrás. Claro, perdón. Vale. En este punto es donde la embajada contacta con nosotros a través de otro cliente, contacta con Iron Mountain. Buscaba una empresa que gestionase información en general, desde originariamente papel o digital. Y a través, como decía, de un cliente nos pusimos en contacto con la embajada. Esta parte principal es una de las más importantes, quizá, Pietro, porque a mí me gusta decir que es la parte del descubrimiento. Es cuando tienes que sentarte con el cliente, entender qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que buscan internamente. Y en su caso particular era algo muy concreto. Comenzamos a hablar hace 2 años. Estamos trabajando ahora, no todos los proyectos duran 2 años, pero es verdad que es un tema que hay que estudiar y analizar mucho, sobre todo al principio, para luego poder ejecutarlo de una manera óptima y que realmente tenga los resultados que todos esperamos, ¿no? Ellos tenían un problema de espacio, atienden a los ciudadanos y cada vez tenían más italianos viviendo en España, tenían que gestionar esos expedientes. Claro. Fueron añadiendo expedientes a armarios y aquello ocupó un espacio que ya era vital para ellos para atender al público. Entonces deciden que tienen que hacer una obra y que ese espacio del archivo lo tienen que utilizar.
el archivo de depósito. ¿Qué hacemos con ese archivo? ¿Cuántos archivos tenéis? Y nos ponemos con la embajada a hablar y a ver sus instalaciones. Y tienen ese archivo que nos muestran donde quieren aprovechar el espacio y también una parte de sótano, ¿verdad? Donde prácticamente no se iba, porque lógicamente se tarda mucho más tiempo, el tiempo del personal en ir a buscar esa documentación. Y nada, y decimos, pues nada, estupendo, esta es la situación, esto es lo que ellos necesitan. Y nos dicen, vale, Yolanda, tenemos toda esa cantidad de expedientes, la idea es empezar en Madrid, podemos hacerlo en Tenerife, también en Lisboa. Y no solamente el archivo físico que estamos viendo, sino que es que hay una parte digital porque a partir del expediente 80.000 lo estamos digitalizando nosotros. Y dices, vale, empezamos con la transformación digital digitalizando el cliente, que suele pasar cuando encontramos estos proyectos, ¿no? Pues importante ver cómo tiene ese archivo físico, que probablemente esté organizado de una manera igual o diferente a la digital, que al final se trata de información y debería estar organizado igual y cada vez quizá un poquito mejor si se puede, ¿no? Entonces dijimos, vale, pues hay que ver también ese expediente de archivo digital porque tú puedes digitalizar en tu multifuncional, gestionas tu expediente y como tú lo haces en ese momento, la multifuncional te dice, pues es el expediente 123J, te lo guardas, ¿no? Y tienes ahí tu expediente. Y dices, lo tengo todo controlado, ¿vale? Pero desde tu punto de vista y desde tu practicidad de tu puesto de trabajo. Pero ¿y si esos expedientes digitales los tenemos que tratar de forma masiva para darle otro formato y poder aprovechar toda esa información? Pues quizá esa denominación que se le da a esos archivos digitales no es tan útil como debería serlo y hay que trabajar en ello también para poder transformarlo y poder aprovechar toda esa información. Gracias. Una cosa importante que se debía decir es que Iron Mountain, el operador económico, se puede decir así, ¿no? Sí. El operador económico elegido tras una licitación pública. Sí. Y ahora, como Yolanda ha dicho, está prestando los servicios por parte de la administración contraente. Y es decir, la administración contraente es la embajada, pero es el centro de interservicio administrativo y yo soy el jefe del centro de servicio administrativo para España, por el Portugal, Andorra, el ministerio. Y Iron Mountain fue elegida también por Lisbona, por Arona, y estamos trabajando así. Efectivamente. Gracias. Un año nos queda de trabajo casi, sí, Pietro. Sí. Una cosa que Yolanda me ha recordado es que desde el punto de vista organizativo, el archivo se compone de un llamado archivo de depósito en la Cancillería Consular, que contiene los expedientes más antiguos de los usuarios y que se encuentra físicamente en las salas del sótano de la Cancillería. En el 2014, paralelamente al archivo tradicional en papel, está todo en papel, Sí. Se puso en marcha el primer archivo en formato digital que contiene todos los expedientes con un número de protocolo superior a 63.000, así como los expedientes con un número de protocolo anterior, pero que necesitaban una actualización. Sí. Esto es. Por ejemplo, la inserción de nuevo expediente. En este archivo actualmente cuenta con 60.000 expedientes, donde Iron Mountain está trabajando ahora. Adelante. Esta es la transformación digital de la administración pública. Como he dicho antes, es un problema de todas las administraciones públicas, no solamente en Italia, sino en Europa. Y todas las sedes desde hace tiempo están llevando a cabo un proceso de transformación digital para mejorar su organización y método de trabajo y optimizarlos para lograr una eficacia y eficiencia máxima. Esto es el principio de la pública administración, eficacia y eficiencia, para el logro de sus objetivos, ofreciendo la más alta calidad en el servicio que presta a los ciudadanos. En este caso, los ciudadanos italianos aquí en España. El objetivo es y fue presentar un proyecto de sistema y con Iron Mountain lo hemos logrado.
un proyecto de sistema modular y por etapas para la digitalización de los archivos consulares de todas las sedes. Y el proyecto, fruto del diálogo con las oficinas presentes en el territorio, pretende ahora, pretende de facilitar la transición gradual a un sistema digital de gestión de los archivos consulares. En este apartado yo hablo de que hay otra continuación de ese descubrimiento inicial, que es, me siento con el cliente, entiendo qué es lo que él necesita, cómo gestiona el archivo, qué finalidad tiene desde el departamento, pero siempre hay elementos externos, ¿no? Como en este caso para ellos son todas las personas que viven, los italianos que viven aquí, que les demandan otras cosas. Una rapidez en la gestión de toda esa información, documentación, etcétera. Al final no es solamente lo que la empresa pretende, sino también condicionantes externos que hacen que esa evolución sea de una manera o de otra. Con lo cual, comenzamos hablando con el cliente de un problema de espacio, a priori, nada más, pero luego somos nosotros. Efectivamente. Los horarios son los ciudadanos. Efectivamente. Pero luego con el tiempo, claro, hay otros elementos, ¿no? Que al final son todas las personas que tienen que ir allí, que tienen que desplazarse allí, que tienen que esperar y que al final implica, pues eso, optimizar ese tiempo de la gestión. Se llama interoperabilidad o interconectividad. Sí. Nosotros en Italia tenemos la Agenda Digital Italiana de Nacional, que empezó en el 2005 y ahora está continuando a mejorar la gestión de toda la pública administración italiana también. Eso. El reto. El reto. Por favor, el reto. Este es tuyo. ¿Este es mío? Sí, sí. Vale, pues el reto para mí significa alinearnos, en este caso, con la embajada. Y hemos visto qué problemática o qué casuística tiene su departamento, hacia dónde quiere ir, qué elementos externos a ellos les condicionan también, y llega el momento de poner encima de la mesa todo lo que hay, ¿no? Y Yolanda, toda esta gestión de información, así es como lo tenemos y qué podemos hacer. Y ellos me cuentan, ¿no? Y vemos, hay información muy sensible, es decir, hay un nivel de seguridad máxima porque toda la información que se gestiona son datos personales de gente, de italianos que viven aquí en España, con lo cual estamos tratando un nivel máximo de seguridad. Vale, no hay problema, porque Iron Mountain lleva muchos años trabajamos con información confidencial, como puede ser también hospitalaria, etcétera. Nos alineamos con el cliente, lo entendemos, no hay vale, se puede continuar adelante. Luego me dicen, vale, pues vemos que el expediente en sí, que algunos teníamos digitalizados y otros tenemos en papel, pues tiene diferentes tipos de documentos. Certificados de nacimiento, en este caso, pasaporte, tal. Vale, perfecto. Este es un punto muy importante y es, ¿cómo trato ese expediente digital? ¿Lo trato de una manera unificada, te digitalizo todo el expediente y ahí están todas esas series documentales o tipos de documentos? ¿O ahondamos un poco más, gestionamos más en clasificar esa documentación, se invierte un poquito más y hacemos una separación adecuada de cada uno de los tipos o series documentales diferentes que luego pueden estar condicionadas por un cambio de legislación que te dice que hay determinado documento que lo tienes que eliminar de ese archivo, de ese expediente, ¿no? Y nos vemos en proyectos ahora de otros clientes donde tenemos que buscar físicamente en ese expediente para buscar solamente un tipo de documento que por GDPR no puede seguir ahí, por ejemplo, ¿no? Pues si aquí se trabaja en ese aspecto y dividimos los diferentes tipos de documentos que componen el expediente, nos puede facilitar el trabajar, sacar conclusión de todos esos datos, etc. Documentación de diferentes tamaños y formatos. No hay problema. Iron Mountain lleva digitalizando muchos años, se tienen escáneres industriales que lo trabajan, se ve con el cliente, se comprueba. Perfecto, continuamos. Yolanda, es que se realizan consultas con mucha frecuencia. Vale, pues si tenemos un archivo físico en Iron Mountain o en casa del cliente, podemos ir a consultar, buscar con el tiempo que conlleva, etcétera, o alternativa, si lo tenemos digitalizado y además lo tenemos separado por las series documentales, pues mucho más fácil, ¿no? Más efectiva la búsqueda, menos tiempo. Claro, ellos tenían otro condicionante también. Puede haber más demanda de gestión
pero los empleados que están en el consulado, pues son los mismos, ¿no? Y cada vez tienen más trabajo. Pues si les podemos ayudar a optimizar ese tiempo, ¿no? Fenomenal. Otro gran reto, llega un momento en que se analiza, ¿lo externalizamos a las instalaciones de custodia de Aeromountain o no? Bueno, pues en este caso, hablando con el cliente, decide la embajada que los expedientes son información muy sensible y que en su caso prefieren no externalizar el archivo a un centro de custodia especializada de Aeromountain y que quieren ver la posibilidad de que todo se quede en sus instalaciones. Vale, perfecto. Otro reto más, no hay problema. Y claro, llega el momento de gestionar toda esa información digitalizada y optimizar y continuar con esa transformación digital, porque de momento hemos hablado nada más de digitalizar documentación, claro, pero hay que tratar y ahí continuamos con el tema de transformación digital. Había dos alternativas, o trabajar con Insight, que es la plataforma gestor de contenidos que tenemos propio, o que, como han decidido al final, se desarrollase un software nuevo y se trabajase con el software del cliente. Perfecto. Dijimos, venga, pues adelante, no hay problema. Pero el reto uno más, se puede decirlo, es el número de los empleados de la embajada, pero en toda la pública administración italiana, sí, fuera de Italia, está reduciendo. Entonces hay que optimizar el tiempo por el nombre de los usuarios que está subiendo y al contrario los empleados están creciendo. Y los archivos son no son los mismos en la embajada de Madrid o como en la embajada de Lisbona. Por ejemplo, en Lisbona no está un archivo de depósito, están los archivos de la Cancillería Consular, que está formado por alrededor de 28.000 expedientes aire. El nombre cambia y el número también de desempleados está cambiando porque genera una dificultad de optimizar el tiempo, claro, de eficacia, del principio de la pública administración, de eficacia, de eficiencia también. La resistencia al cambio. Como lo ha empezado a decir antes, nosotros somos una administración pública y la resistencia al cambio es común en todas las administraciones públicas en Europa, pero en el mundo. Lo sabes, nosotros lo hemos siempre hecho así, no se puede cambiar. ¿Cómo no se puede cambiar? No se puede cambiar porque lo hemos siempre hecho así. Entonces esto es un goal, un reto, ¿meta? Una meta que se debía necesariamente tomar, porque es un principio de la eficacia y de la eficiencia también que está a la base del trabajo de la pública administración. No se puede pensar, además, que la pública administración es un moloch fijo. Que no se debía mover nada más. Entonces, en la resistencia al cambio es un tema que se trató mucho, ya no solamente porque sea un organismo público, yo creo que en general en cualquier compañía o a nivel personal incluso cualquier cambio o sacarnos de nuestra zona de confort, hay una resistencia sí o sí. Pero evidentemente hay que avanzar, hay que evolucionar y entonces en la gestión del cambio nos pidieron la posibilidad de, y en este caso lo estamos haciendo así, de colaborar con una compañía que a nivel psicológico pues hiciese esa ayuda para hacer esa transición al cambio, porque pues ayudando a los empleados a entender el por qué se hacía ese cambio, el que era una evolución de la compañía y de qué manera cada una de las personas en sus puestos de trabajo puede colaborar a ese cambio, porque el cambio sí que es inevitable, ¿no? Al final hay una evolución y todos nos tenemos que subir a ese carro. Y de alguna manera, a través de la Fundación Asispa, que es con quienes finalmente haremos la formación, pues hará un acompañamiento para la resistencia al cambio dentro de la embajada. Aquí, en el caso de la embajada no lo hemos visto todavía porque estamos empezando ahora, pero sí es verdad que hay muchas empresas donde trabajamos en proyectos que es como un nuevo intento, una continuidad de lo que ya se intentó hacer en un momento dado, que valga la redundancia. Hay muchas empresas donde necesitamos hacer esa transformación digital, Yolanda, y hace X tiempo invertimos no sé cuántos euros en comprar un software de gestión
que al final no se está utilizando, porque no se ha trabajado con el personal en hacer entender cuál es esa evolución, implicarles y hacerles un poco partícipes de todo eso, que es fundamental. Por eso hablaba también Pietro de una cosa muy importante al principio, que es hacer bloques. Los retos no pueden ser hasta el 100% de completar ese proyecto. Hay una transformación digital, estamos hablando de momento de digitalización nada más, porque hay que hacer un recorrido y cuando queremos abarcar desde el principio al final la transformación digital, normalmente o es con mucho tiempo y se ha colaborado con la compañía o suele resultar pues, que se llega a una pequeña decepción y probablemente hay que retomar después de nuevo. Y la solución también es tuya. Y la solución también es mía. Vale. Yo ya me alineé con el cliente, me enseñaron los retos, los vimos y dije, vale. Todo esto es lo que hay desde la parte del descubrimiento interna, elementos externos, lo que el cliente quiere o necesita, ¿no? Esa meta que había también ahí importante, que es el tratar la seguridad de la información, ¿no? Que también nos lo encontramos en muchos proyectos y que en este caso la embajada no quería sacar la documentación de allí. Y dije, vale, pues conociendo mi empresa Iron Mountain, lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y teniendo en cuenta todo lo que el cliente me ha contado, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Claro. Y el cómo lo podemos hacer se presentó 1 año y medio después y, como dice Pietro, a través de una licitación. Lo que pasa que es cierto que toda esa comunicación previa que tuve con el cliente nos ayudó a entendernos, a ponernos en su lugar y yo creo que darle una solución lo más ajustada a lo que ellos realmente necesitaban. Luego sale la licitación y en este caso, pues fenomenal, porque además fuimos adjudicatarios. Solución que presentamos, vale, pues vemos todo ese descubrimiento inicial y de ese espacio que se necesitaba descubrimos que tienen un sótano también y que no toda la documentación que hay dentro del archivo tiene por qué digitalizarse, porque hay mucha documentación que ha prescrito, tanta como un 30%. Un 30% de documentación que simplemente se expurgó, se eliminó del archivo porque ya había prescrito, no era necesaria, eran fotocopias y optimiza el espacio y además abaratas el proyecto de digitalización. 10 metros cúbicos de espacio, ¿no? Efectivamente. A cuánto esté el metro en Agustín de Betancourt, pues, ahora sí. Hay un número, por ejemplo, ¿no? Vale, una vez que está identificado qué es lo que hay que digitalizar, en este caso la embajada sí decidió que separaba esos tipos documentales para poder trabajar de manera independiente y más efectiva. La digitalización se hace in-house, eso significa que trabajamos en la embajada. En este caso, eso se hacía más antes. Es verdad que en las administraciones públicas quizás se suele dar un poco más. Normalmente trabajamos proyectos donde nos llevamos toda la documentación y en el centro especializado de scanning de Iron Mountain se digitaliza. En este caso lo hicimos a la inversa. Se lleva el software y el personal y se trabaja directamente en casa del cliente. Una vez que hemos digitalizado, se trabaja con el cliente, ellos desarrollaron en este caso su software de gestión y nosotros somos los que estamos aprendiendo a trabajarlo y cómo toda esa información que estamos digitalizando la volcamos de la manera que ellos han determinado con su personal, que es la forma más óptima para el trabajo posterior. Todo el personal de la embajada va a empezar a trabajar ya con el nuevo software de gestión, mientras que trabajamos con Asispa en la resistencia al cambio. Y los empleados, en este caso de Iron Mountain, que son los primeros que han conocido cómo funciona, son los que les van a ayudar en esa parte y a enseñar en toda esa parte operativa. Y aquí ya estamos. La formación. Sí, y ya la última, la formación, que es lo que he dicho, que con la gente de Asispa, en la parte de gestión del cambio, con la gente de Iron Mountain, que como he dicho son los que aprenden primero cómo funciona ese software y cuáles son los tics que podamos encontrar por ahí que pueden cambiar, ¿no? O perfeccionar, pues también se da al personal esa formación. Esos son los beneficios de que no lo hablamos antes, la optimización del espacio del archivo. Se ha liberado 10 metros cúbicos. Acceso más sencillo y rápido también para las actividades remotas, los smart working, que es una otra catalización de la pública administración hoy, después, antes del COVID y después del COVID también.
una mejora del servicio de atención al ciudadano, el control total, toda la documentación está clasificada e inventariada. Este proyecto de movilidad flexible está adaptado a nuestra necesidad de in-house, plataforma propia, formación y también la reducción de la resistencia al cambio gracias a la formación y hasta aquí anche la ampliación del proyecto a las oficinas de Tenerife y Lisboa. Como lo has dicho antes, no somos una administración pública y nuestro objetivo es ofrecer a los ciudadanos servicios de calidad. Sin duda alguna, las nuevas tecnologías están aquí para ayudarnos y este es un claro ejemplo. En este camino hacia la transformación digital nos encontramos con esa resistencia que Yolanda ha dicho antes al cambio, que he mencionado como una de las principales barreras que nos hemos encontrado y que muchas veces nos frena y no se permite continuar. Y contar con partner de confianza experto como Aaron Monta en este caso, en la materia que te ayude y asesore a dar los pasos adecuados es imprescindible. En nuestro caso, los hemos solucionado a través, como lo ha dicho Yolanda, la formación, dando tranquilidad y eliminando miedos. Este ha sido el primer paso. Todavía nos queda una asignatura pendiente, ser 100% digitales generando los expedientes en formato digital desde el principio. Se llama el nativo digitales, no es più un papel, ma es un nativo. Si otros sectores como, no sé, es hospitaliero, que gestiona documentos críticos y generan los consentimientos en formato digital, ¿por qué nosotros no? Muchísimas gracias. Sí. El por qué no de Pietro le voy a dar continuidad. ¿Y por qué no? Al final hablábamos de eso. Esto es transformación digital. Se trata de que gestionemos la información, de que al personal se le implique también un poco en la cultura de la gestión de la información, que yo creo que también es donde hay que hacer un poco hincapié, que todo el mundo sea un poco más consciente de qué significa la información dentro de la compañía. Y por qué no, este es el comienzo de la transformación digital. Hemos digitalizado, se ha optimizado el proceso, pero no está transformado digitalmente, porque, como decía Pietro, ¿no? Se pueden incluir firmas digitales y gestionar y terminar un poco ese círculo de transformación digital. Hemos empezado en España, estamos colaborando o empezando a colaborar en algunos otros países también y probablemente este recorrido nos enseñe también, ¿no? A ambas partes de cómo se puede optimizar aún más o qué evolución tiene que llevar, según nos digan los ciudadanos también, que ha ido. Nada, quería también agradeceros y agradecer a Pietro por haber venido a hacer este reto extensible a todos. Yo espero que no os hayamos aburrido mucho y creo que este proyecto es algo muy parecido a lo que puede pasar en otras tantas compañías. Y lo importante para mí es el inicio, ¿no? Entender, conocer y después buscar alternativas. Muchas gracias. Gracias.